Una vez más, sean todos bienvenidos a este fascinante estudio exegético del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a tratar uno de los capítulos que para algunos es difícil, controvertido, polémico, pero si nosotros hacemos una buena exégesis no va a haber ninguna polémica, por así decirlo, pero respetamos las posiciones de los diferentes hermanos, muy buenos hermanos, por cierto, y muy buenos siervos de Dios, que en el pasado sostuvieron algunas de las posturas que vamos a nombrar en este capítulo 20. Estamos llegando ya casi al fin del estudio exegético de Apocalipsis, y en este capítulo 20 ya hemos llegado a la segunda venida de Cristo, la batalla de Armagedón. Ya el anticristo y el falso profeta han sido lanzados al lago de azufre y fuego por la eternidad. Y aquí en el capítulo 20 vamos a ver que Satanás es atado por 1000 años. Vamos a ver el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, que algunos, como les digo, creen que es simbólico. Vamos a dar algunas posturas también sobre ello. Y vamos a ver también aquí la primera resurrección. La Biblia habla de más de una resurrección. Y aquí vamos a ver la primera y la última también. La segunda y última, que es al final de este capítulo 20. Vamos a ver que Satanás es atado por 1000 años. Y luego de los 1000 años es que se produce el desencadenamiento de Satanás por un breve periodo de tiempo para hacer la última revuelta, y Dios los consume totalmente. Y también aquí el capítulo 20 va a culminar con la creación de cielos nuevos y nueva tierra, que es el inicio prácticamente del capítulo 21. Ahora, como les decía hace un momento, este capítulo 20 es de suma importancia y controvertido a la vez. Algunos intérpretes entienden que no es una continuación de los capítulos anteriores, sino que ellos dicen que es una recapitulación de todo lo acontecido en la era cristiana. En cambio, otros intérpretes entienden que es una continuación de los sucesos de los capítulos anteriores. En forma personal, yo me ubico en esta postura. Es una continuación de los sucesos de los capítulos anteriores. El debate principal se centra en la interpretación del reino de 1000 años. Y hay tres posturas, de las cuales ya la hemos mencionado al inicio de este estudio de Apocalipsis. De las tres posturas hay dos que prácticamente son las más acentuadas. La primera son los postmilenaristas, que creen que los 1000 años es una cifra simbólica y que ya la estamos viviendo, según ellos, con la evangelización del mundo por la iglesia. Según los postmilenaristas, que prácticamente ya esta posición ya no tiene peso, el evangelio va a crecer más y más, y hasta que todo el mundo sea cristiano. Y lamentablemente no vemos eso, vemos todo lo contrario. Vemos una apostasía cada vez más y más exuberante. Y grandes hombres de Dios como el doctor George Whitefield, el famoso Jonathan Edwards aquí en Estados Unidos, y Charles Finney eran parte de esta postura. También la otra postura que encontramos son los amilenaristas. Como la palabra dice, amilenarista significa no milenio. Es decir, que ellos no creen en el milenio literal de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo. El que empezó con esta teoría fue Orígenes de Alejandría, allá en el siglo III después de Cristo. Fue discípulo de Clemente, y Orígenes usó el sistema alegórico de interpretación por el afán de Orígenes de conciliar las escrituras con la filosofía griega. No impresionaron a los paganos con este método. Agustín de Hipona, años después, en el siglo IV, se lo conoce como el padre del amilenarismo. Creía que los premilenaristas eran carnales pensando de esa manera. Ellos decían que los 1000 años es la era de la iglesia, que Satanás será atado para que no engañe a la iglesia, y sería desatado al final de la era de la iglesia por 3 años y medio. El amilenarismo fue adoptado por la iglesia católica y con algunas variantes por los reformadores. Esto creció, el amilenarismo, y se encajonó, por así decirlo, la postura premilenarista.
Pero Agustín de Hipona creía en los 1000 años literales. Jerónimo, por su parte, que fue el que escribió lo que conocemos como la Vulgata Latina, la traducción al latín de la Biblia, tanto del hebreo del Antiguo Pacto y del griego Nuevo Pacto, al latín, que es la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Él creía que los premilenaristas eran equivalentes al judaísmo. Calvino y Lutero también fueron amilenaristas. Ahora, los premilenaristas creen que el reino milenial será instaurado por Cristo en su segunda venida y que son literalmente 1000 años de gobierno del Señor Jesucristo. El premilenarismo fue la postura asumida por los padres apostólicos en la Didache, que fue uno de los documentos originales de los padres apostólicos, Ireneo, Justino Mártir, Bernabé, Papías, Tertuliano e Isaac Newton, si algunos lo recuerdan, ¿no? Que es el que descubrió la ley de la gravedad. Dentro de los premilenaristas existen dos grupos. Uno de ellos cree que debe de usarse una hermenéutica histórica, gramatical, normal o literal, que es el premilenarismo dispensacionalista. Ya lo hemos mencionado en estudios anteriores. Y ellos hacen una diferencia entre Israel e iglesia. La iglesia, según ellos, no pasa por la gran tribulación. El otro grupo sostiene que hay que abandonar tal hermenéutica al interpretar ciertos pasajes del Antiguo Pacto. Son los premilenaristas históricos. Ahora, y a veces no se hace diferencia con la iglesia y que según algunos de ellos la iglesia pasa la gran tribulación, va a sufrir la gran tribulación. Los que toman el milenio como futuro generalmente lo consideran como un factor determinante para la inminencia absoluta del fin. La estructura de la naturaleza en este pasaje de capítulo 20, cuando se lee en forma natural, lleva a concluir que se refiere a un periodo futuro. ¿Ok? El contexto lo da. Pero algunos han objetado que leerla así no cuadra con otros pasajes bíblicos y han recurrido a la naturaleza cíclica del resto del Apocalipsis. Todas estas posiciones se sirven de la presencia de escritos judíos anteriores a la era cristiana, ¿no? Y en los cuales aparecen, en muchos de esos escritos, aparecen reinos intermediarios o intermedios que aparecen en muchos anticristos antiguos para defender su posición. Vuelvo y repito, hay muchos pseudo libros en el Nuevo Pacto, hay muchos más evangelios. De hecho, hay muchos más libros falsos del Nuevo Pacto que del Antiguo Pacto. Pero la iglesia tradicional y la iglesia cristiana evangélica coincidimos en 29 libros en el Nuevo Pacto. Pero, por ejemplo, hay como 5 Apocalipsis ahorita que me recuerdo. ¿Ok? Apocalipsis de María, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, con todo lo dicho, quiero dar ciertos puntos. Lo que les acabo de decir se los voy a resumir en estos cuadros que les voy a presentar a continuación. Pero antes es necesario leer todo el capítulo 20 para tener un mejor entendimiento. Voy a pedir disculpas si de pronto tengo que toser, no ando bien de mi garganta, y le he pedido a mi secretaria, que está atrás del teléfono, ella va a leer todos los versículos relacionados con estos pasajes, ¿sí? Pero yo voy a leer el capítulo 20 en su totalidad para tener un marco completo de lo que estamos hablando. Capítulo 20 dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, entonces, como les decía, hay las 3 posturas. La primera postura es el postmilenarismo. Como ustedes pueden ver en esta ilustración, ellos dicen que el mundo será cada vez más cristiano, estamos en el periodo de la iglesia y que simplemente estamos esperando la venida de Cristo, y que en la venida de Cristo va a ocurrir todo al mismo tiempo: la resurrección de creyentes incrédulos, del juicio final, la creación de cielos nuevos y nueva tierra, y de ahí por la eternidad. Es decir, no hay milenio para ellos. ¿Ok? Entonces vamos a la nota que tenemos en nuestras hojas. Los postmilenaristas creen que los 1000 años es una cifra simbólica, y que ya la estamos viviendo con la evangelización del mundo por la iglesia. Bueno, la evangelización no ha llegado hasta lo último de la tierra. De hecho, hay muchísimos pueblos, etnias, que no conocen el nombre sobre todo nombre. Hay más de 600 etnias en el mundo que ninguna iglesia, ninguna agencia misionera, ninguna convención, asociación o cualquier entidad cristiana tenga algún proyecto para alcanzar a estas etnias. Así que pues los que creían en estos hermanos, grandes siervos de Dios como George Whitefield, Jonathan Edwards y Charles Finney, fue en el tiempo del gran avivamiento, ¿okay? Hace más de un siglo, a finales del siglo XVIII. Entonces en ese tiempo se veía ese avivamiento y es lo que pensaba. ¿Ok? Ahora, la segunda postura es la postura amilenarista. ¿Ok? Algo parecido, pero diferente. Ellos creen que el periodo de la iglesia es el que estamos viviendo. Los 1000 años para ellos es una cantidad grande de tiempo que se refiere a la era de la iglesia, y que no hay futuro milenio. E igual, la segunda venida de Cristo va a ser en un solo evento todo lo que hemos mencionado, lo mismo que el postmilenarismo. Va a haber una resurrección de creyentes incrédulos, juicio final, nuevos cielos y nueva tierra, y la eternidad. En pocas palabras, ellos tampoco creen en el milenio literal. ¿Ok? Entonces vamos a la nota.
Los amilenaristas creen que los 1000 años es la era de la iglesia. Satanás será atado para que no engañe a la iglesia y será desatado al final de la era de la iglesia por 3 años y medio. Orígenes, Agustín de Hipona, Calvino, Lutero, grandes padres de la iglesia y grandes reformadores. Respetamos cualquier postura. Y es importante recalcar, son posturas escatológicas. Eso no merma la doctrina. ¿Ok? Siempre lo he mencionado desde que empezamos este estudio de Apocalipsis. Podemos diferir en ciertos entendimiento, por así decirlo, o interpretación con respecto a las cosas del futuro, a la escatología. ¿Ok? Lo único cierto es, como yo siempre le he dicho, 2 cosas: que Cristo viene por nosotros y que la iglesia debe estar lista, firme, ataviada, santificada en este momento. ¿Ok? Otro punto: el premilenarismo. ¿Ok? El premilenarismo, como la palabra mismo lo dice, los premilenaristas creen que va a haber un milenio literal. Y también dentro de los premilenaristas hay varias posiciones con respecto al asunto del rapto de la iglesia, que algunos creen que será antes de la semana 70, otros dicen que será después de que se inicie la semana 70, otros creen que será la mitad de la semana 70, los mesotribulacionistas, y los post-tribulacionistas es los que creen que pasarán la gran tribulación, la iglesia, y que al final de la gran tribulación vamos a ser arrebatados al cielo y bajaremos por ahí mismo con el Señor en su segunda venida. Esos son los premilenaristas históricos, ¿ok? Pero sea cual sea la postura, creen que hay un milenio literal, como usted ve aquí, de 1000 años, en donde los eventos que ya estamos viviendo en el capítulo 20, la segunda venida de Cristo, capítulo 19, Armagedón, Satanás atado por 1000 años aquí en el capítulo 20, el milenio en todo el capítulo 20, la última batalla de Satanás cuando es desatado, el juicio final, la resurrección final de los impíos, ¿ok? Y de ahí ya la creación de cielo y tierra nueva, la nueva Jerusalén, la eternidad. Que estos pasajes o estos eventos los vamos a ver en el capítulo 21 y capítulo 22, ¿ok? Entonces, vamos a ver a los premilenaristas. Creen que el reino milenial será instaurado por Cristo en su segunda venida y que son literalmente 1000 años. Ireneo, Agustino, Martí, Papías, Tertuliano,